En este vídeo vamos a explicar los problemas de productividad, cómo se van a resolver, es decir, la teoría para poder resolver los problemas de productividad. Para empezar, vamos a hablar de la productividad como una medida de la eficiencia de los recursos productivos de una empresa. Es decir, una empresa será más productiva que otra si es más eficiente tecnológicamente hablando, es decir, si con los mismos recursos puede producir más o con menos recursos puede producir lo mismo o más. Bien, ¿cómo vamos a medir la productividad? La productividad es una relación que va a comparar lo producido entre lo utilizado. Para empezar a hablar de la productividad, vamos a empezar a hablar de los distintos tipos de productividad que podemos medir. Los tipos de productividad de una empresa se pueden dividir en dos. La productividad respecto de un factor, que se mide como la productividad respecto del factor, como las unidades de producción, vamos a poner unidades producidas, entre las unidades de factor empleadas. Si, por ejemplo, el factor es el factor trabajo, sería la productividad respecto del factor trabajo, serían las unidades producidas entre las unidades de factor trabajo empleadas. Por ejemplo, unidades por hora, unidades por trabajador o unidades por día. Si, por ejemplo, queremos calcular la productividad respecto del factor capital, pues serían, por ejemplo, las unidades producidas entre las unidades de factor capital empleadas. Y se mediría, por ejemplo, en unidades por máquina o en unidades por hora máquina. La productividad, por ejemplo, respecto del factor materia prima, pues serían las unidades producidas entre las unidades de materia prima empleadas. Bien, el otro tipo de productividad es la productividad global. En la productividad global, lo que vamos a medir es el valor de la producción entre el coste de los recursos que se utilizan para conseguir esa producción. Es decir, es el valor de la producción expresados en unidades monetarias entre el coste de los recursos utilizados, también expresado en unidades monetarias. Normalmente, el valor de la producción, si nosotros producimos más de una cosa, por ejemplo, mesas, sillas, nosotros no podemos sumar unidades de mesas con unidades de sillas, porque son cosas distintas. Para conseguir el valor de la producción, lo que necesitamos es saber su precio para poder poner el valor de la producción. Y lo mismo con los costes de los recursos. Nosotros no podemos sumar trabajadores con máquinas y con materia prima o con otro tipo de recursos. Entonces, para poder sumarlo, se va a sumar en función del coste. Con lo cual, la producción global estará medida en euros producidos entre euros utilizados. O bien no tiene ninguna unidad porque euros con euros se van. Sin embargo, la productividad respecto a un factor sí se mide en una unidad que hay que ponerla. Bien, una vez visto la productividad respecto a un factor y la productividad global, vamos a ver cómo se mide la evolución de esa productividad o si la empresa ha mejorado de un periodo para otro o cómo se pueden comparar distintas empresas. Para ello vamos a usar el concepto de tasa de variación de la productividad. ¿Qué es la tasa de variación de la productividad? Bueno, pues es un número, un porcentaje que nos va a medir la evolución porcentual de una variable, en este caso la evolución porcentual de la productividad. ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacer comparaciones entre distintos periodos de tiempo o nos va a permitir hacer comparaciones entre distintas empresas. Si estamos hablando de distintos periodos de tiempo, porque lo que queremos ver es si la eficiencia de los recursos ha mejorado respecto de un periodo a otro, hay que hacerlo en precios constantes. ¿Por qué? Porque si lo hacemos en precios nominales, en precios del año, de cada uno con su año, podría haber aumentado la productividad no debido a que estamos usando mejor los recursos, sino debido a que han aumentado los precios o los costes. Con lo cual, si queremos calcular la tasa de variación de la productividad global del periodo 1 al periodo 2, de un periodo a otro, sería
la productividad del año 2 respecto del año 1 menos la productividad del año 1 respecto del mismo año, porque es el que consideramos como base, entre la productividad del año 1 entre el año 1 por 100. Es decir, a precios constantes, la productividad del año 2 menos la productividad del año 1 entre la productividad del año 1 por 100. Lo nuevo entre lo viejo por 100. Sin embargo, si lo que queremos calcular es cómo ha variado la productividad entre dos empresas, por ejemplo, entre dos empresas, entre una empresa A y una empresa B, sí que hay que hacerlo a los precios de la empresa, con lo cual sería la productividad de la empresa A menos la productividad de la empresa B entre la productividad de la empresa B por 100. Y la empresa que estamos considerando como referencia sería la empresa B. Si la tasa de variación es positiva, quiere decir que la productividad ha aumentado respecto de lo que estamos considerando como referencia. Si es un periodo sería respecto del periodo 1, si es respecto a una empresa sería respecto de la empresa B. Y si es negativa, quiere decir que la productividad ha disminuido.